quiero que vaya conmigo al capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo 2 vamos a considerar los versos del 8 hasta el 16. Lucas capítulo 2, versos 8 al 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta verdad? El nacimiento virginal de Cristo ha sido un tema de discusión desde el momento en el cual la iglesia planteó el nacimiento virginal de Cristo. Por eso, hoy yo quiero ponerle por tema al pensamiento que traigo para compartir con ustedes la Navidad con sentido bíblico. La Navidad con sentido bíblico. Y es bien importante que nosotros entendamos, cuando buscamos los anales de la historia y buscamos aquellas personas que han contribuido a la sociedad, que han contribuido al bienestar y que han contribuido a todo lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Buscamos la información geográfica de ellos y vamos a encontrar su fecha de nacimiento, su lugar de procedencia y el momento en el cual murieron. Sin embargo, cuando buscamos la historia de nuestro Señor Jesucristo, donde único nosotros podemos conseguir la genealogía de Cristo es en la palabra del Señor. Y usted dirá, pero ¿y por qué? La razón es la misma que hoy estamos viviendo. La razón es la misma que hoy estamos experimentando. Usted nunca oirá a los medios noticiosos hablar absolutamente nada de lo bueno que la iglesia hace. Nunca reseñarán buenas noticias de aquella contribución que la iglesia hace a la sociedad. Cómo la iglesia restaura a aquellos parias de la sociedad, como la iglesia ayuda a corregir, a restituir a hombres y a mujeres que están siendo atacados y son presas por el enemigo, presas de vicio, presas de situaciones. Y cómo la iglesia lo hace. Nunca usted oirá ningún medio noticioso que comience a resaltar el trabajo que la iglesia hace, la función que la iglesia tiene. Parece ser que al mundo no le conviene escuchar. Parece ser que al diablo no le conviene que el mundo se entere que la iglesia tiene no solamente
una responsabilidad espiritual, sino que realiza también una excelente labor social que nos ayuda a ser mejores ciudadanos, que nos ayuda a ser mejores esposos, que nos ayuda a desarrollar mejores familias. Al enemigo no le interesa que nosotros podamos diseminar el mensaje de salvación, este mensaje que definitivamente cambia las vidas, transforma las mentes. Y es importante que nosotros entendamos que usted y yo tenemos que retomar todo lo que hemos perdido y el terreno que hemos dejado, para que así nosotros podamos establecer la verdad divina. Por tanto, es responsabilidad de la iglesia del Señor llevar el verdadero mensaje de la Navidad con un sentido bíblico. Lo voy a volver a repetir. La iglesia tiene la responsabilidad de retomar lo que es el mensaje de la Navidad. Y usted dirá, pero es que Cristo no nació en una Navidad. Y yo puedo estar de acuerdo con usted. No necesariamente Cristo nació en una Navidad. Pero qué bueno que a alguien se le ocurrió comenzar a celebrar el nacimiento de Cristo. Y desde que a alguien se le ocurrió celebrar y marcar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, todos los años podemos nosotros celebrar el cumplimiento de años de su nacimiento. Cuando nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, tanto en las cartas paulinas como en las cartas pastorales, nosotros no vamos a encontrar mucha información acerca del nacimiento de Cristo. De hecho, la palabra del Señor es bien parca en la información que se nos da acerca del crecimiento y el desarrollo del Señor Jesucristo. Solamente algunos eventos de su nacimiento y luego ya los 12 años, cuando fueron a Jerusalén a celebrar las fiestas en Jerusalén, que Jesús fue con María y José. Y allí entró al templo y comenzó a discutir con los rabinos, con los doctores de la ley, para así entonces establecer que él era de aquel que los profetas habían hablado. Sin embargo, tanto en las cartas pastorales como en las cartas paulinas, se le dio el énfasis a la resurrección de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y ninguna sería nuestra esperanza. Pero no por eso tenemos que restarle la importancia al nacimiento de Jesucristo. Porque si Jesús no hubiese nacido, tampoco hubiera resucitado. Diga conmigo amén. Porque si importante fue la resurrección, importante fue su nacimiento. Y esto es bien necesario que nosotros lo tengamos presente, porque es importante. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces reconocemos la responsabilidad como iglesia del Señor que tenemos para llevar el mensaje de la Navidad con el sentido bíblico que requiere. La celebración de la Navidad es celebrado por el cristianismo exclusivamente. No hay ninguna otra religión que pueda celebrar la Navidad. El budaísmo no celebra la Navidad. El islamismo no celebra la Navidad. El judaísmo no celebra la Navidad. Solo el cristianismo, porque el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra creencia, el centro de nuestra fe es Cristo Jesús. Y solo el cristianismo ha adoptado el mensaje de la Navidad. Y ninguna otra religión lo puede celebrar. Y esto la hace un evento único del cristianismo. O sea que la Navidad es un evento único para el cristianismo, para la iglesia evangélica del Señor. Sin embargo, nosotros podemos encontrar dentro del cristianismo un sector que niega el hecho
de la Navidad. Un sector que tiene una opinión diferente, la considera pagana, la considera que no es bíblica, la considera que no debe celebrarse. De hecho, hay un sector dentro del cristianismo que prohíbe que en los hogares haya árbol de Navidad, luces de colores, y condenan a aquellos que lo celebran. Sin embargo, yo pregunto en la noche de hoy, ¿será pagano el que nosotros recordemos el nacimiento de Cristo? Pregunto yo hoy en esta noche, ¿podrá otra religión o otra filosofía celebrar el nacimiento de Cristo y entender cuál fue el mensaje de los ángeles a aquellos pastores? ¿Será eso pagano? ¿O será que nosotros hemos entendido que todo esto que a Dios se le ocurrió ponerlo en una mente, que tal vez nosotros pensamos que todo lo que Dios quiere que se haga tiene que salir de su iglesia, pero no es así? A veces los creyentes callan, y cuando los creyentes callan, Dios tiene que usar una mula. Pasó con Balaam. A veces los creyentes no emiten el mensaje que tienen que emitir. Y el Señor dice que tendrá que usar piedras. El Señor es soberano. Y no importa a quién haya usado. Yo estoy seguro, bien seguro, que no fue una idea del diablo ni del infierno establecer un día para celebrar el nacimiento de Cristo. Porque si algo procura el enemigo, es que nosotros borremos de nuestra mente la figura de Cristo. Que no nos interesemos en el Señor. Que no nos interesemos en Dios. De hecho, busca la forma y la manera de reemplazar contundentemente la idea de la existencia de Dios. Por tanto, usted y yo tenemos que buscar la forma y la manera de retomar, y con la responsabilidad que solamente caracteriza a la iglesia del Señor, volver nuevamente a emitir el mensaje de salvación, el mensaje que produjo un cambio total en la historia de la humanidad. Hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones que el nacimiento de Cristo dividió la historia en dos. Pero ¿cuántos nacieron el mismo día que Jesús? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué en vez de decir año tal antes de Roberto, año tal antes de Rigoberto? Porque Roberto y Rigoberto nacieron el mismo día que Cristo nació. Me refiero a que no fue el único niño que nació. Esa noche nacieron muchos niños. Sin embargo, ese niño cambió la historia, dividió la historia. Y todo el mundo, de toda lengua, de toda nación, de todo credo sin credo, cuando se refieren a los anales de la historia, antes del primer siglo, hablan antes de Cristo. Luego del primer siglo, hablan después de Cristo. Porque Cristo fue el único que dividió la historia. Su nombre fue sumamente importante. Su nacimiento fue sumamente importante.
que el mundo quiera de alguna forma diluir la importancia o desaparecer realmente cuál fue la razón por la cual Dios en esta forma llegó a la humanidad. Usted y yo tenemos que proclamar y decir la forma y la razón por la cual Él llegó. Pero no por eso nosotros debemos permitir que el mundo secular sea el que lleve un mensaje equivocado de lo que es la verdadera Navidad. Usted y yo tenemos que hablar, llevar el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Porque para el mundo consumerista, la Navidad tiene que ver con muchas cosas, menos con el nacimiento de Cristo. De hecho, he escuchado a los que saben, los que bregan con la economía de los países, que bregan con la economía de los negocios, de los comerciantes, de los comercios, y por X o Y razón, el mes de diciembre no lo utilizan como una variante para establecer el desarrollo de ganancias que un negocio puede tener. Porque se convierte en una nota discordante totalmente. Es el tiempo donde más se gasta. Es tan así que el mundo consumerista nos lleva aún a nosotros los cristianos a que nosotros hagamos tantos compromisos y tantos gastos para que podamos recibir la Navidad de una forma maravillosa, de una forma bonita. Y nos ha metido en la mente que si no tenemos dinero para comprar un traje nuevo y no tengo que estrenar, no puedo ir a la iglesia la noche del 24 o el culto de Navidad que se celebre tal o cual día. Se restringe cuál es la función que nosotros debemos tener como iglesia del Señor. El nacimiento de Jesús abre un capítulo en la historia del ser humano para que el pecador pueda reconciliarse con su Creador. No importa cómo usted y yo lo veamos. Y no importa cómo el mundo secular lo vea. El mensaje que trajeron los ángeles fue la oportunidad que Dios le ha dado a la humanidad para que la humanidad pueda relacionarse con Él. Hay un día que volverá. Y yo he dicho aquí muchas veces que el Antiguo Testamento habla más de la segunda venida del Señor que el Nuevo Testamento. Asimismo, como habló el Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Señor como un Mesías, el Antiguo Testamento habla como esa segunda venida y tiene más pasajes bíblicos y tiene más fundamento. Y la realidad, amados hermanos, es que un día, diga conmigo un día, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea que no importa que yo crea o no en la Navidad, no importa que yo crea o no en el nacimiento virginal de Cristo, no importa que yo crea o no que Él fue todo Dios y todo hombre, no importa que yo no lo crea o no importa que yo lo crea. El que yo lo crea no cambiará la realidad de los hechos. Y el que no lo crea tampoco cambiará la realidad de los hechos. Porque Dios es soberano. Y como soberano, Él no tiene que demostrar nada de lo que ya le ha revelado al ser humano. Y lo que Dios ha revelado acerca de Él es más que suficiente para que el ser humano se acerque a Él y reciba ese don gratuito.
Porque a pesar de que la salvación es un don gratuito, y como decimos por ahí es gratis, ¿a quién no le gusta lo gratis? ¿Ah? El cachete, ¿a quién no le gusta el cachete? ¿Ah? ¿A quién no le gusta el mamey? ¿A quién no le gusta el guame? ¿A quién no le gusta el ñame? ¿Ah? Pero aunque la salvación es gratuita, costó un alto precio. Sí, Señor. O sea que no porque sea gratis, no tiene valor. Tiene un valor incalculable. Y el sufrimiento vicario de Cristo tiene un valor incalculable. Por eso, usted y yo tenemos que hablar acerca del nacimiento de Cristo, porque es la oportunidad que el ser humano tuvo y tendrá para reconciliarse con Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Por tanto, el mismo apóstol Pablo examina a la iglesia y dice: el que esté limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Usted y yo tenemos que entender que hay una verdad dentro de lo que es el mensaje de salvación. Por tanto, cuando nosotros miramos la forma y la manera que el secularismo le ha dado al mensaje o al motivo de la Navidad, nosotros vamos a tener que entender que la Navidad es más que muchas luces de colores, que la Navidad es mucho más que muchos regalos que nosotros nos hacemos en la Navidad, en este tiempo, que la Navidad es mucho más que ropa nueva, porque no todo el mundo tiene la dicha de estrenar ropa nueva. Dichoso tú y dichoso yo que podemos hacerlo. Pero hay muchos que no pueden. Por eso cada vez que tú te sirves o te sientas a comer en tu mesa un plato de comida caliente, tienes que darle gracias al Señor. Y no olvidarte de aquellos que no tienen esa dicha. Hay personas que viven en países opresores, en países de persecución, donde retrasan los alimentos y donde la porción que le da el gobierno no le llega a final de mes y se quedan sin ración hasta que vuelve nuevamente el gobierno a darle. Hay lugares en este planeta, en este siglo XXI, donde se persiguen a los cristianos. Porque ser o confesar ser cristiano es convertirse en reo de muerte. Y tienen que huir. Y huyen a los montes. Y se esconden en cuevas. Y huyen y cruzan fronteras. Porque quieren escapar por su vida y ponerse a salvo ellos y su familia. Y en esa travesía tal vez no tengan alimento. Y cuando tú puedes ingerir un plato caliente en tu casa, deberías recordarte de esas personas que son siervos de Dios, hombres y mujeres creyentes que han creído al mismo mensaje que tú y yo hemos creído. Y pedirle al Señor que le provea con un milagro, que convierta las piedras en pan, que de alguna forma haga lo que hizo con Elías, que le envíe cuervos para que le dé el sustento de cada día. Yo no sé lo agradecido que tú puedes estar con el Señor acá en el occidente,
pero en el oriente las cosas son diferentes. Y tú y yo tenemos que retomar el verdadero sentido de lo que es la Navidad. La Navidad tiene que ver con nuestra experiencia de fe. Lo voy a volver a repetir. La Navidad tiene que ver con nuestra experiencia de fe. Su nacimiento fue sumamente importante. Su nacimiento fue profetizado en todo el Antiguo Testamento. Fue el mismo Dios el primero que habló del nacimiento de Jesús cuando nuestros primeros padres cayeron. Él hizo la promesa de que vendría uno nacido de mujer que se le pararía en la cabeza a la serpiente. Fue el mismo Dios el que dio ese anunciamiento del nacimiento del Mesías. Con su nacimiento se abrió la oportunidad de arrepentimiento para que el hombre perdido volviera nuevamente a su Creador, para que el hombre perdido volviera nuevamente a encontrar la paz que había perdido. Su nacimiento abrió la oportunidad para que el hombre volviera nuevamente a relacionarse con su Creador, ya que había perdido toda relación con Él. Y cuando vemos cómo el evangelista Juan habla acerca del nacimiento de Jesús, Juan lo presenta como el Verbo encarnado. Él dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Pero no hay historiadores seculares que puedan afirmar esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque al diablo nunca le convino que los historiadores seculares le interesara esta verdad. Pero hay historiadores bíblicos. Hay historiadores que se han dado a la tarea de recompilar todos y cada uno de estos eventos. Y usted y yo podemos ir a cada una de esta información de todos y cada uno de estos libros. Yo no sé cuántos saben que para el tiempo de Jesús existía la oficina del registro demográfico. Que se llamara como se llamara, yo no sé cómo se llamaba. Pero era la oficina del registro demográfico. Porque dice que Julio César mandó ¿a qué? A que todos fueran a la ciudad de su pueblo natal. ¿Para qué? Para que se registraran. Y en ese momento dice que José y María se fueron a Belén, la ciudad de David. Belén de Judea, porque el profeta había dicho que el niño nacería en Belén de Judea. Y yo estoy seguro que María y José inscribieron a Jesús. Pero al diablo no le convenía que esos informes estuvieran a la mano nuestra. Pero gloria a Dios que hay un Josefo, que fue un historiador del primer siglo. Lo que pasa es que si usted y yo no nos interesamos en buscar todos aquellos historiadores bíblicos que pudieron hablar acerca del nacimiento de Jesús, no vamos a encontrar información. Gloria a Dios por los arqueólogos que hay, que ellos con sus descubrimientos no solamente buscan información de lo secular, sino que se enfocan también en las verdades bíblicas y van al texto sagrado para verificar dónde se desarrollaron estas historias bíblicas y comienzan a buscar, a indagar
Y la arqueología ha sido una de las ciencias que ha ayudado o ha impulsado la veracidad de la Biblia, de la palabra del Señor. Por tanto, tú y yo tenemos la encomienda de rescatar el verdadero mensaje y sentido de la Navidad y hablar de la Navidad como un sentido bíblico. La Navidad tiene que ser relevante para la iglesia de hoy. Lo voy a volver a repetir. La Navidad tiene que ser relevante para la iglesia de hoy. Respete a aquellos sectores cristianos que no lo creen. Pero que los sectores cristianos que no lo creen, respete también al sector cristiano que lo cree. Y nosotros celebremos la Navidad. Aquí Lucas nos dice que en el momento del nacimiento de Jesús fueron ángeles los que tuvieron el primer cántico de Navidad. El primer villancico de Navidad lo cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres buena voluntad. Y es bien importante que usted entienda, cuando Jacob, antes de morir, llamó a cada uno de sus hijos para bendecirlos. Cuando llamó a Judá, lo llamó y le dijo: Judá, cachorro de león eres tú. Y qué maravilloso cuando nosotros leemos la Escritura y la Escritura nos presenta no al cachorro de león, sino que nos presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá. Tenemos que rescatar esta verdad y tenemos nosotros que diseminar esta verdad donde quiera que estemos. Sabes que aunque alguien no la crea, el solo hecho de que tú y yo continuamente se la estemos hablando y se la estemos comunicando, llegará el momento que, como la palabra de Dios es como espada que penetra, es como martillo que rompe y quebranta la piedra, es como espejo, es como pan, es como agua. En el momento en que tú no lo esperes, esa palabra romperá el corazón de piedra, penetrará y dividirá el alma de los huesos del interior y hará que cada persona pueda creer esta verdad, que es una verdad absoluta. Bien importante que nosotros veamos que este mensaje le fue comunicado a la gente marginada, le fue comunicado a los pobres. Fíjate que este mensaje no fue comunicado al palacio. Este mensaje fue comunicado a los pastores de Belén. No fue comunicado a los pastores de Jerusalén. Los historiadores dicen que los pastores de Jerusalén eran asalariados. Esos pastores de Jerusalén no eran legales. Ellos, ¿cómo se dice? Truqueaban con las ovejas, con el rebaño. Y José era el dueño de un rebaño de 100 ovejas. Y aquellos pastores de Jerusalén iban y le decían: Miguel, ¿cuántas ovejas necesitas? 10. Las cogían del rebaño y se las vendían a Miguel. Eran deshonestos. Y luego iban donde José y le decían: en la noche vinieron lobos y vinieron osos y se comieron las ovejas, se las llevaron, nos faltan 10. Pero los historiadores dicen que los pastores de Belén, esos pastores de Belén eran legales. Esos pastores de Belén, en ellos no había ningún engaño, eran de confianza. Por eso Jesús, cuando entró, dijo: yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, del cual no son las ovejas, ve venir al lobo y ¿sabe qué hace? Huye y deja las ovejas desamparadas. A esa gente se le llevó el mensaje de las buenas nuevas de salvación. A estos pastores honestos. Y Dios quiere que tú y yo recibamos este mensaje de fe, de amor y de esperanza como un mensaje de honestidad, un mensaje que nosotros podamos transmitir, un mensaje que nosotros podamos llevar. El nacimiento de Jesús. Este nacimiento fue reconocido por el cielo y por todo el universo. ¿Qué dijo el ángel? ¿Ah? El ángel habló de la importancia del nacimiento. Y el coro angelical habló de que en el cielo hubo gozo. El cielo se enteró del nacimiento de Cristo. Y la tierra se enteró, el universo entero se enteró del nacimiento de Cristo. Y este nacimiento hoy tú y yo lo podemos continuar manifestando y anunciando con el verdadero sentido bíblico, con el verdadero sentido que trae el anuncio de aquellos ángeles, para que hoy nosotros le digamos a esta humanidad que se pierde que tienen una oportunidad. Solamente tendríamos que hacerle una pregunta. Solamente abriríamos el diálogo con una pregunta. ¿Estás preparado para partir de este mundo a la eternidad? Si la muerte te sorprende, ¿sabes dónde vas a ir en la eternidad? ¿O tú eres de los que piensa que después de la muerte se acabó todo? Porque la realidad es que nadie de los que ha muerto ha regresado para decir que todo se acabó. Pero muchos de los que han muerto en Jesús, que Dios le ha dado la oportunidad que regresen, han podido hablar. De hecho, tenemos un apóstol, el apóstol Pablo, que él mismo testifica y dice: conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, o en el espíritu no lo sé, pero subió hasta el tercer cielo. Y allí vio cosas que ojo humano no ha visto. Y oyó cosas que oído humano tampoco han escuchado. Cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que esperan su venida. Y yo quiero animarte hoy a que tú continúes en esa espera. A que tú continúes llevando este mensaje, porque ya no es un niñito, es un rey. Ya no es un niñito, Gloria a Dios. Es el Dios omnipotente, es el Dios del universo, porque estuvo en la creación del mundo, porque estuvo en la creación del hombre y fue parte de todo lo que en el mundo hay, para luego llegar al mundo y traerle al mundo la oferta de seguridad, de paz y de vida eterna. Que hoy tú y yo rescatemos el verdadero sentido del mensaje de la Navidad. Que hoy tú y yo caminemos de brazos con el Señor y no permitamos que la muerte nos sorprenda con nuestra vida hecha cuadritos, con nuestra vida hecha un etcétera. Que no permitamos que la muerte nos sorprenda sin tener nuestras cuentas claras con ese niño que nació en Belén, que ya no es un niño, que ahora es un señor
de señores, que ahora es un rey de reyes, Gloria a Dios. y que de la misma manera que hubo promesas de que vendría la primera vez, sigue habiendo promesa de que vendrá la segunda vez, y ya no vendrá para ser crucificado, ya vendrá para condenar, ya vendrá para enjuiciar al mundo. Que tú y yo no le esperemos para ser condenados por Él, porque Él no nos quiere condenar. Él quiere que nosotros nos tornemos de nuestro mal camino, le creamos a Él y vivamos juntamente con Él para siempre. Gracias, Dios. Demos al Señor un fuerte aplauso.